Déjeme abrocho el saco todavía, ahorita que todavía entro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones y a disponernos para escuchar su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde porque estamos en tu casa, por todas las bendiciones que nos has regalado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas con nosotros este tiempo, Señor. Nosotros disponemos nuestra mente y corazón para que tu palabra sea sembrada en nosotros y produzca fruto, Señor, en nuestras vidas. Y las personas a nuestro alrededor sean bendecidos por tu palabra también. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje en esta tarde es una pregunta. Y el mensaje se titula ¿híbridos? Hoy en día existen coches híbridos. Yo creo que es con lo que más estamos familiarizados en el término. Y estos son los que combinan la electricidad y el combustible para mover el motor y desplazarse de un lugar a otro. Se supone que representan un ahorro económico y además se supone también que generan menos emisiones de CO2. Y algunos dicen que es como lo mejor de dos mundos, pero nosotros necesitamos aprender lo que es, primeramente, qué es híbrido, qué significa. La palabra híbrido significa que es producto de elementos de distintas naturalezas. En el mundo de los autos, algunos sostienen que es la mejor opción de transporte, y probablemente lo sea, probablemente no. Pero lo que yo quiero es que entendamos este concepto. Híbrido es aquello que funciona con los elementos de dos naturalezas. Entendiendo esto, el significado, no siempre es bueno, si bien es cierto que pudiera ser bueno en los autos, en nuestra vida no. Por ejemplo, en nuestra vida espiritualmente hablando, Dios demanda que dejemos de vacilar, de jugar o de vivir entre las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. De hecho, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal no pueden coexistir, se oponen la una a la otra. Dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La versión católica, para mí, tiene una traducción más apegada a lo que Dios quiere decir en esta escritura y dice de la siguiente manera, Gálatas 5:17. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Me llama la atención esa expresión, cómo termina esta escritura. Como el deseo del espíritu y el deseo de la carne se oponen entre sí, ustedes no pueden hacer lo que quisieran. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice para que no hagas lo que quieras o lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que algunos quisiéramos hacer o cómo es la forma, cuál es la tendencia en la que la mayoría de los seres humanos estamos viviendo? Algunos tienen un estilo de vida híbrido. Toman lo mejor de las dos naturalezas. Pero no debe de ser así. Para tener paz nos acercamos a Dios. Y sobre todo cuando no solamente no estamos en paz, sino ya tenemos problemas. Nos acercamos a Dios espiritualmente, en el espíritu. Pero, por ejemplo, para divertirnos, dejamos el espíritu y le damos rienda suelta a la carne. Algunos venimos con Dios y clamamos porque nos sane, porque nos ayude económicamente. Y una vez que recibimos su ayuda,
Una vez que Dios nos sana, nos saca adelante, la manera en que nos conectamos con Él fue a través del Espíritu Santo y siendo nosotros espirituales. Pero una vez que salimos adelante de los problemas, nos desconectamos con Él y como que queremos entrar en modo híbrido. Yo te pido que me ayudes, pero yo hago lo que quiero. Te pido que me prosperes, pero gasto en lo que quiero. Eso no debe de ser así. Algunos cuando cenamos de más, por ejemplo, o cenamos cosas que ya después de los 40 es como tentar a Dios, nos sentimos mal en media madrugada, porque el gusto se sacia después que el estómago. No nos damos cuenta, por eso las personas que comemos apresuradamente terminamos, ¡ay! Me siento tan lleno, porque el gusto decía quiero más, quiero más, quiero más, pero el estómago tiene un límite de capacidad solamente. Entonces, a veces nos sentimos mal en media madrugada porque nos comimos todo lo que nos sirvieron y lo que no se debe de cenar. Y en ese momento, en la madrugada, le rogamos a Dios que nos ayude, que nos sane. Clamamos a Dios en la angustia y le pedimos que nos deje dormir. Ahora, no me refiero a que no se debe de clamar en la angustia. De hecho, el Salmo 107, verso 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y damos gracias a Dios por esto, porque la mayoría de nosotros no conocíamos a Dios y como no lo conocíamos, no sabíamos qué era lo que Dios esperaba de nosotros. No sabíamos que vivíamos en pecado en muchas áreas, tal vez en algunas sí, porque la cultura nos dice que algunas cosas son más pecado que otras, pero la palabra de Dios dice que pecado es pecado, es lo mismo. Pero cuando nosotros vivíamos ese estilo de vida y clamamos a Dios, gracias a su misericordia, Dios nos salvó. Y nos sigue salvando. Su misericordia se renueva cada mañana. Y si la misericordia de Dios se renueva cada mañana, es porque la necesitamos todos los días. Sin embargo, no debemos de quedarnos en ese punto de la vida. En el punto en el cual vivíamos como Dios nos dio a entender, dice el dicho, como pudimos, como vimos, siguiendo ejemplos de algunas personas que nos rodean, y nos vimos en la necesidad de que Dios hiciera un milagro. Un milagro es aquello que va en contra de la naturaleza. Cuando la medicina, la sabiduría humana, cuando todo lo que nosotros conocemos no puede ayudarnos, es cuando se da lugar a los milagros. Pero los milagros no son para la gente santa solamente. Los milagros no son para la gente que se ha arrepentido. Los milagros son una segunda oportunidad con el propósito de que nosotros dejemos la vida de pecado y comencemos a vivir para Dios. Entonces, el que yo haya recibido un milagro no es porque yo le agrade a Dios, sino porque Dios es misericordioso y no quiere que yo me muera. No quiere que mi familia se destruya, no quiere que mi economía colapse. Entonces, en ocasiones Dios hace milagros, pero el que yo reciba un milagro no es porque soy santo. Tampoco que Dios me use en hacer milagros quiere decir que no peco. Te repito, los milagros son una segunda oportunidad y Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Pero no debemos de vivir solamente de las misericordias de Dios. Dios nos llama a madurar, a crecer, a avanzar. Y algunas personas se quedan en esa inercia de que, mira, yo no iba a la iglesia y aquí Dios me sanó.
¿Cuántos de repente han escuchado eso o cuántos han pensado de esa manera? Mira, yo no soy tan espiritual, pero yo oro ahí en mi casa, donde quiera, me encomiendo y ahí Diosito está conmigo. Dios está con todos, Dios está en todos lados, pero Dios ha escogido una casa donde se manifiesta y donde somos instruidos en la palabra de Dios. El problema es que a veces no nos damos cuenta que la misericordia de Dios es la oportunidad. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Maduros en nuestro ¿qué? Entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. ¿Cuáles son los cimientos importantes que dice esta escritura? El arrepentimiento de las malas acciones y tener plena confianza, plena fe en Dios. Dice esta escritura, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales. No dice que las saquemos de nuestra vida como que eso ya lo sé, sino que se supone que además de saberlo ya lo vives. Dile al que está al lado tuyo, ahí te hablan. Contéstale, no seas metiche. Entonces dice, al contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. ¿Dónde? En nuestro entendimiento. A lo largo del tiempo, con las consejerías que nos toca dar, algunas personas se acercan a pedir consejo. Nosotros, o yo he descubierto que la mayoría de los problemas se desprenden de estos dos grandes cimientos. De que las personas no hemos aprendido acerca del arrepentimiento de las malas acciones o no lo practicamos. Todo problema familiar, escucha con atención, todo problema de relaciones es porque no hemos establecido el cimiento del arrepentimiento en nuestra vida. La palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ese contexto o ese versículo no habla del pecado y de la eternidad. El contexto de esa escritura está hablando de nuestras relaciones interpersonales, de la manera en que nos relacionamos con las personas. La Biblia dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se refiere a que nosotros ya no reaccionamos como reaccionábamos antes que no estábamos en Cristo. Que nosotros hemos aprendido, como somos nuevas criaturas, hemos aprendido a callar. Hemos aprendido a hablar con sabiduría de Dios. Hemos aprendido que no nos podemos seguir relacionando con las personas como lo hacíamos cuando no teníamos a Cristo. Entonces, cuando una persona viene con problemas en su matrimonio, con problemas con sus hijos, con problemas en las relaciones con las personas que lo rodean, es porque no ha aprendido que es una nueva criatura y que ya no debe de responder como respondía cuando no conocía a Cristo. Y tu carácter y las experiencias y tus traumas y el maltrato que recibiste y todo lo, dice, las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas. Es decir, a partir de que estás en Cristo, es un nuevo comienzo. Y el otro cimiento, importante es tener fe en Dios. Las pruebas que enfrentamos, las necesidades que tenemos. Es importante pedir consejo. Es importante tener un oído que te escuche. Pero cuando nosotros decimos, es que no sé cómo le voy a hacer, es que tengo tan necesidad económica, es que me están diagnosticando esta enfermedad, etcétera, etcétera, dice, tener fe en Dios. Esos dos cimientos deben de estar establecidos en nuestra vida para poder avanzar hacia la madurez en Cristo. Entonces la Escritura dice, dejemos de repasar una y otra vez lo que está diciendo. No es posible que no hayas entendido que el arrepentimiento de las malas acciones debe de ser tu estilo de vida. No es posible que todavía no entiendas que Dios es más grande que cualquier problema, que debes de tener tu confianza en Él plenamente, que Dios nunca falla. Necesitas establecer eso para avanzar hacia la madurez. Ahora, en las últimas 4 semanas hemos estado aprendiendo que las riquezas, la honra y la vida son para los que se humillan, los humildes y los que temen a Dios. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que cometíamos pecados que no sabíamos que eran pecados? Es más, algunos de nosotros nos acercábamos a Dios de la manera en la que Dios no quiere que nos acerquemos a Él, o de la manera equivocada. En nuestra cultura y en la religión que gobierna o que más hay en nuestro país, México, teníamos la costumbre y la tradición de hacer sacrificios, de hacer mandas. ¿Cuántos saben de qué les hablo? Y nosotros creíamos, porque estoy haciendo un sacrificio, Dios me va a contestar. Y la Escritura dice, ¿acaso se complace Dios más en los sacrificios como en que se obedezca su palabra? A Dios lo que le agrada no son los sacrificios, es que seamos obedientes a su palabra. Porque Dios ya está complacido por un sacrificio, el de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros nos acercábamos a Dios de esa manera. Y probablemente lo hacíamos con sinceridad y con un corazón honesto. Pero cuando llegas al conocimiento de la palabra, empiezas a descubrir, dices tú, ¿cómo puede ser que yo creía que estaba haciendo algo bueno y Dios aquí me dice que está mal? ¿A cuántos les ha pasado eso o nada más a mí? Ahora, a veces nosotros nos seguimos equivocando porque puede ser que diga alguien, es que yo no he llegado a ese capítulo de la Biblia en donde dice, no he descubierto todavía en la palabra de Dios donde dice que eso no se hace. Pero también es cierto que no lo sabemos todo. Pero a Dios no se le pasa nada. Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración o recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Si tú y yo vivimos en temor a Dios, no necesitamos siquiera conocer sus mandamientos para no deshonrar a Dios.
Porque cuando nosotros vivimos en temor a Dios, nosotros lo vamos a honrar a Dios. Creo que la semana pasada yo ponía un ejemplo. A veces algunas esposas le dicen a su marido: no dejes que se te acerque Juana, por decir un nombre. Ten cuidadito, ya que él está abrazado de María. Pues porque es que dijiste Juana, mujer. Ella no es, ella es María. Pero cuando el hombre honra, escucha, a la esposa, no tienen que decirle la esposa de quién o quién no se debe de cuidar. Él la va a respetar de todas. Exactamente así funciona el temor a Dios. El temor a Dios funciona de tal manera que antes de yo descubrir en la palabra de Dios si hay cosas que no se deben de hacer, en mi corazón ya está la disposición de honrar a Dios. Entonces, cuando hay situaciones que yo desconozco si esto es de Dios o no es de Dios, la pregunta que aplica para todo es: bueno, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto está dentro del propósito de Dios para mi vida? Si tú te contestas esas dos preguntas, estoy seguro que caminarás en obediencia a Dios. Pero hay algunos que dicen: no, ni le preguntes al pastor, ya sabemos lo que nos va a decir. O no, ¿para qué leemos la Biblia? O sea, ya sabes que está mal lo que vas a hacer. Entonces, hemos estado aprendiendo que todo lo que todo hombre o cualquier hombre buscamos viene a ser posible cuando somos humildes y vivimos en temor a Dios. Pero la humildad es el resultado de la mansedumbre o el dominio propio. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en aquellos que han crucificado su carne. Dice Gálatas 5:24 que leíamos en estos días pasados. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí que? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que cada vez que perdemos la paz y nos acercamos a Dios y Dios nos vuelve a dar su paz, es posible que no la vuelvas a perder cuando caminas de la mano de Dios. No solamente es Él me dio vida, sino que ahora mi vida le pertenece a Dios. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, se refiere a que nuestra vida sea espiritual en todos los aspectos. Dios quiere que aprendamos a depender de Él y solamente de Él. Primera a los Corintios 6:17 en adelante dice: pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Otra vez, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente la vida espiritual debe de ser gobernada por Dios, sino esta escritura dice, no amigo, no es como que bueno, ya fue mucho de iglesia, vamos a divertir, vamos a desconectarnos. No, dice, espérame, tu espíritu y tu cuerpo le pertenecen a Dios. Entonces, la manera en que nosotros disfrutamos la vida, la manera en que nosotros nos divertimos siempre tiene que ver, siempre tenemos que tener presente en no desconectarnos de la vida espiritual. Porque los que somos del Señor, los que nos unimos al Señor, somos un espíritu con Él. Pero la carne, nuestra carne, batalla. Los deseos de la carne batallan contra Dios. Por eso acabamos de leer Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es bien importante. Para que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo, todos ellos. Y cómo Dios no se equivoca. Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida es la recompensa de los humildes y de los que viven en el temor de Dios. La humildad es posible cuando somos mansos. Entonces yo necesito ser manso, porque la mansedumbre me va a llevar a la humildad, y la humildad va a traer la recompensa de las riquezas, la honra y la vida. Y Dios dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Pero escucha con atención. A Dios no se le pasa nada. Los frutos del Espíritu Santo son 9. Número 1 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio lo traduce en unas escrituras, pero se puede traducir también como mansedumbre. ¿En qué lugar está la mansedumbre? Imagínate que si Dios hubiera dicho, y los frutos del Espíritu Santo son mansedumbre, ya no buscamos la templanza, ya no buscamos el amor, ya no buscamos el gozo, ya no buscamos la paz, porque la mansedumbre me lleva a la humildad me lleva a las riquezas, la honra y la gloria. Pero como a Dios no se le pasa nada, Dios dice, ok, ¿quieres que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida? Número 1, amor. Amor, gozo, paz. Pero yo quiero riquezas. Dice, sí, ya tengo los primeros 3. Ok, sigue la paciencia. Amor, gozo, paz. ¿Sí los tienen en la pantalla? Paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Para que esos frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida, nosotros tenemos que crucificar la carne, los deseos de la carne. Ahora, es importante que para lograr eso saquemos de nuestra vida todas las cosas que alimentan los deseos de la carne. Todas las cosas que alimentan los deseos de la carne. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, o sea,
en el momento, en la manera que todo mundo nos ve. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no, ¿qué dice? Proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabes qué? Esta escritura se refiere a no anticiparse a los deseos de la carne. Mira, los que somos proveedores de la casa, nos anticipamos. Tú no puedes ser proveedor si no te anticipas. Te voy a poner un ejemplo. No nos esperamos a que nuestros hijos tengan hambre para ir a comprar comida. Nos anticipamos, compramos alimentos, los llevamos a la casa y cuando nuestros hijos tienen hambre, ahí hay que comer. ¿Sí me explico? Entonces, regresemos a Romanos 13:14. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona tiene problemas de alcoholismo, no debe de haber una gota de alcohol en su casa. Porque si hay alcohol en su casa, cuando se le antoje a su carne, nada más va a estirar la mano. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte nos corresponde a nosotros. No proveer para los deseos de la carne, sino estar vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús, en repetidas ocasiones, Él dijo: yo no hago lo que yo quiero, yo no hablo lo que quiero, yo no voy a donde yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice. Yo hablo lo que el Padre me dice. Yo voy a donde el Padre me dice. Entonces el Señor Jesús estaba proveyendo para la obediencia al Padre. Mira, muchos de nosotros proveemos para el enojo de la esposa. O sea, hacemos cosas que sabemos que le van a prender un cohete. Y muchas de ustedes proveen para el enojo del marido. Algunas de ustedes son malévolas. O sea, no tienen que decir nada para hacerlo enojar. Y lo dicen: ay, si yo ni he hablado. Pero tú ya sabes qué cosas le molestan a tu marido. Algunos de nosotros, los hombres, queremos que en la noche, en la cama, la esposa nos trate como reyes. Pero durante el día no las tratamos como reinas. No proveemos para la noche de pasión. Sí saben que no venimos de la cigüeña, ¿verdad? Sí saben a lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, nuestras actitudes proveen para el famoso me duele la cabeza. Ahí está un ejemplo. 2 o 3. Nuestras actitudes. Y hay personas que dicen, hay matrimonios que dicen: pasión, ¿qué es eso? La Biblia dice al hombre, le dice, fíjate cómo dice la palabra de Dios, y es tan importante esto. Dice la Escritura
que te deleites con la mujer de tu juventud, hablando de tu esposa, que te recrees en su cuerpo. Dice partes específicas que no quiero decir porque hay niños, pero la Biblia es tan así que dice eso. La palabra de Dios, hombres anoten, la 1 Corintios 7:3. No la pongas en la pantalla para que la busquen. 1 Corintios 7:3 dice: el marido debe cumplir con el deber conyugal con su esposa, y la esposa debe de cumplir con el deber conyugal con su marido. O sea, es tan importante el asunto de la intimidad que Dios lo puso como un mandamiento para que no le demos lugar al diablo. Pero hay algunos que no estamos proveyendo para que esa relación íntima sea como Dios dice en su palabra. Dice: hombre, que las caricias de tu mujer te sacien. O sea, es como cuando sales de los tacos que dices, una tortita, no, yo ya ando hasta acá. ¿Sí? Así, cuando sale el hombre de su casa, no tiene necesidad de andar buscando ni mirando a nada ni a nadie, porque salió saciado con las caricias de su mujer. Pero algunos no proveemos para eso. Tú sabes que en la palabra de Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, no estás entendiendo, le dice: yo te voy a dar un hijo con Sara. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. Y la escritura nos deja ver que cuando Dios y Abraham están hablando, es probable que Sara está dentro de la tienda, o sea, de la casa de campaña donde vivían en aquellos tiempos, y se escucha lo que Dios le dice a Abraham y lo que Abraham le dice a Dios. Y cuando Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo con tu esposa, Sara le hace pero es una risa sarcástica. No es una risa de que, no, es sarcástica. O sea, doña Sara dice: el viejillo ya ni me toca. ¿Cómo puede ser posible que se va a cumplir esa promesa si este hombre no me toca? Y cuando se ríe, Dios dice: te reíste. Ahora tu hijo se va a llamar Risa. Sonrisa le vas a poner por nombre. Isaac quiere decir risa. Y le puso Isaac. Pero fíjate cómo con todo y la promesa que Dios le hace a Abraham de tener un hijo en su vejez con una mujer menopáusica y anciana, Dios da la palabra. Porque la Biblia dice que además de que Sara era estéril, ya no podía tener hijos. Aunque no hubiera sido estéril, ya estaba en la edad en la que ya no puede tener hijos. Y Dios da la palabra, da la promesa, pero el hombre, Abraham, no estaba proveyendo para que la promesa se cumpliera. Algunos de nosotros no proveemos para la paz, la felicidad de nuestra casa. Algunos no proveemos para que Dios, no nos estamos anticipando para que Dios cumpla su palabra en nuestra vida. Pero por el contrario, sí nos anticipamos al divorcio. O sea, tu esposa le están dando ganas de divorciarse. No digan amén ninguna, no quiero pleitos aquí en la iglesia, hablen en su casa. Tus hijos les están dando ganas de irse de la casa.
En el trabajo probablemente les están dando ganas de despedirte. Porque nos estamos anticipando a eso. Entonces, mujeres, sean sabias. Ninguna dijo amén. Sean sabias. Es cierto, yo le digo, escucha, yo le digo a los hombres, trata a tu mujer de día como quieras que él te trate, como quieras que ella te trate de noche. Pero a las mujeres les digo, trata a tu marido de noche como quieras que te traten el día. Sean sabias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo dejo de proveer o anticipar a la caída de la tentación o al pecado? Porque cuando estamos en problemas, identificamos que esto no puede ser de Dios, esto definitivamente, hasta la Biblia dice que no es de Dios. Señor, ayúdame. ¿Cuántos clamamos y le pedimos ayuda y queremos que se manifieste? Pero ¿cómo nosotros dejamos de anticiparnos o proveer para la carne? Santiago capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Aquí no se refiere al pecado del adulterio. No se refiere a una relación extramatrimonial. Se refiere a que nosotros decimos, Jesucristo es mi Señor, pero nos sometemos a otros señores. Yo honro a Dios, pero andamos honrando otros asuntos, otras deidades. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu Santo no te quiere compartir con nadie. Verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchos queremos que el diablo salga volando, que nunca se acerque a nuestra vida. Pero fíjate cómo dice esta escritura. Someteos pues a Dios. Número 1. Porque cuando nosotros nos sometemos a Dios, a la autoridad de Dios, el diablo no tiene el derecho de tocar nuestras vidas. Porque la autoridad a la que te sometes tiene la obligación de protegerte. Por eso, mujeres, cuando ustedes leen en la Biblia que dice, asimismo, mujeres, sométanse a su marido, ustedes deberían de decir, ay, gracias, Señor. Porque si yo me someto a mi marido, quiere decir que él tiene la obligación de dar la cara por mí. Él es responsable de mí, de mi familia, delante de Dios. Yo no tengo que dar cuentas por mi casa, la mujer no tiene que dar cuentas por su casa, sino su marido delante de Dios. Entonces, someterse a Dios es contar con la cobertura espiritual que no le permite al diablo tocarte.
cuando te sometes, mujer, a tu marido, no es como que, ay, entonces tengo que soportarlo. No te enfoques en eso. Dios te quiere hacer la vida fácil, porque aún de los pecados de la esposa, Dios le pide cuentas al marido. Cuando Eva come de la manzana, que no era manzana, era fruto nada más, dice la Biblia, se escucha una voz. Dios sabe, escucha, Dios sabe que Eva comió, pero Dios no dice: Eva, ¿dónde andas, mujer? Eva. No. Dios llega y dice: Adán, hay pecado en la casa. La serpiente engañó a la mujer y la mujer comió del fruto prohibido. Pero Dios viene y busca al responsable de la casa, Adán. Y Adán voltea a ver a Eva y le dice: vamos a escondernos. Les dio miedo. No existía el miedo. El miedo era algo que el hombre no conocía. Y Dios insiste: Adán, ¿dónde estás? Y aquel dice: acá estamos. ¿Dónde? Lo que pasa es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y Dios le hace la pregunta: ¿quién te enseñó qué es el miedo? El miedo no existía. La desobediencia dio lugar a que el hombre sintiera miedo. Pero ¿quién desobedeció? Eva. Y entonces le pregunta: ¿acaso comiste? Y como la mayoría de los hombres: no, la mujer que me diste, ella. Arréglala a ella, Señor. Si mi mujer no fuera así, Señor, yo fuera el más feliz del mundo. ¿Cuántos han pensado eso? Ella comió y me dio. Entonces, escucha, la desobediencia, la falta de sometimiento a Dios le dio permiso al diablo. Porque la rebeldía, una persona rebelde es aquella que conoce los mandamientos y decide no hacerlos. Por eso el apóstol Pablo dice: mejor no hubiéramos conocido la Biblia. Porque si no conociera los mandamientos, no fuera pecador. Pero ahora que conozco la palabra, me doy cuenta que soy un pecador. Entonces, ellos se rebelan al mandamiento, y la rebeldía no puede permanecer en la presencia de Dios. Por eso son expulsados. Y le dice a Adán: ahora vas a sufrir para llevarte el alimento a la boca. Mujer, le dice a Eva, no existían los dolores de parto, pero a partir de este pecado
cuando des a luz te va a doler. Y entonces son expulsados del huerto. Y ahora viven en un mundo donde hay un príncipe, pero el príncipe es el príncipe de las tinieblas. Tienen hijos y un hijo de ellos mata al otro. Caín mató a Abel y empieza todo una consecuencia de pecados. ¿Por qué? Porque espiritualmente, cuando nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo está presente. Pero dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de ustedes. Nosotros, cuando escuchamos la palabra resistir, tenemos una imagen de dolor, de que resiste, sí, estoy cansado pero voy a resistir. No se refiere a eso. Cuando la Biblia dice resistid al diablo, es la figura de un guerrero que con su escudo resiste al enemigo, lo avienta y lo hace retroceder. La palabra de Dios dice que el escudo es la fe. No por nada el Señor Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. La mostaza es la única semilla que no se puede mezclar. No existen mostaza híbrida. De todas las demás sí. Todas las demás, la misma naturaleza las ha hecho evolucionar o se pueden modificar en laboratorio. Todas las semillas que existen en la tierra, menos la de la mostaza. La de la mostaza, la semilla de la mostaza nunca se muere. Todas las demás se pudren y ya no sirven. La mostaza no. No por nada el Señor Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, que tu fe no se mezcle. El niño está llorando, pásale un huevito en el nombre de Jesús. Pastor, es que si se le quita. No mezcles tu fe. Porque si tuvieras esa fe que no se mezcla, dice el Señor Jesús, le dirías a este monte: quítate, y se quitaría. Entonces me someto a la autoridad de Dios. La autoridad a la que me someto tiene la obligación o la responsabilidad de defenderme. Resisto al diablo con la fe. Y luego dice: y él huirá de vosotros. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando fue tentado por el mismo diablo en persona, lo venció con la palabra. Y dice la Biblia: el diablo desaparece y al instante aparecen ángeles sirviendo a Jesús. ¿Cuál fue la primera tentación que le puso el diablo? ¿Tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, en mi versión, la versión Cachino 2024, los ángeles llegan con una hamburguesa. Esa es mi traducción. Llegan con la hamburguesa más rica de Nuevo Laredo. Ahí está. Entonces muchos de nosotros: Señor, manda a tus ángeles. ¿Cuántos hemos orado así? Yo le he dicho, yo me acuerdo que hace años le decía: Señor, 2, 3 monedas de oro, aunque me descalabres con ellas, que caigan, no importa que me peguen en la cabeza. Manda a tus ángeles. Los ángeles vienen cuando el enemigo huye. El enemigo huye cuando yo lo resisto. Lo puedo resistir cuando estoy sometido a Dios. Cuando me someto a Dios, crucifico los deseos de la carne.
cuando crucifico los deseos de la carne, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en mi vida. Entre ellos la mansedumbre, que me hace fácil ser humilde, que me trae como recompensa riqueza, gloria y honra. ¿Qué tenemos que hacer? No proveer para la carne. No proveas para la carne. Hay cosas que no necesariamente son un pecado, pero desatan pecados. Quítalo. Seamos sabios, seamos diligentes, escudriñemos en nuestro corazón. La vida en Cristo se trata de ser señores, de que Él sea nuestro Señor y ser señores de nosotros mismos, primeramente. Tienes que gobernarte a ti para poder gobernar tu casa. Tienes que amarte a ti para poder amar a tu prójimo. Empieza entre Dios y uno. Entonces, que Dios nos dé la revelación, que el Espíritu Santo nos abra los ojos, nos lleve a esa madurez de entendimiento, como leímos en Hebreos 6, para poder discernir y decir, ¿sabes qué? Esto genera pleito. He platicado con matrimonios a punto del divorcio porque el hombre se compró unas botas de víbora con la cabeza puesta ahí ¿Es pecado eso? No es pecado, pero genera pleito a veces. No te las compres. Sé sabio. Que Dios nos dé el discernimiento, porque entendiendo esta palabra nos estamos dando cuenta que si nos falta riqueza, honra y vida, no es porque Dios no cumpla. Es que no nos hemos dispuesto. No nos estamos anticipando a la riqueza, la honra y la vida. Por el contrario, algunas de las veces funcionamos como los autos híbridos, medios espirituales y medios carnales. El Señor dice, los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Que sí entran, pero una vez que son probados, son expulsados. ¿Nos ponemos de pie? Yo oro a Dios para que Dios les dé de su gracia. Y esta es la oración que te quiero invitar que hagamos. Pidámosle a Dios que nos dé gracia para hablar. Y que su gracia cubra los oídos, la mente y el corazón de con quien vamos a hablar. Si hay cosas que te están generando enojo en tu matrimonio, ora, dile, Dios, dame gracia para decirle a mi esposa. Dame discernimiento para buscar el momento adecuado, que lo tome bien, pero esto no es bueno. Y la mujer también, o a los hijos, o con otras cosas externas. Con cosas materiales. Que el Espíritu Santo primeramente nos revele qué es aquello que está anticipando en nuestra vida la tentación y la caída, para sacarlo. Y segundo, que nos dé sabiduría para anticipar las riquezas, el honor, la honra y la vida. Cierra tus ojos. Padre, en esta tarde yo te pido, te ruego en el nombre de Jesús, que tú nos des el discernimiento, Señor, para identificar qué actitudes
están generando que la paz se vaya de nuestra vida, de nuestra casa, Señor. Que tu gracia, Señor, nos guíe. Que todo lo que hablemos en el matrimonio, en pareja, con los hijos, sea con la intención únicamente de ser edificados, de estrechar nuestros lazos. Te damos tantas gracias porque a pesar de nuestros errores y nuestras faltas, tu misericordia sigue estando con nosotros. Pero el propósito de tu misericordia aprendemos en tu palabra, que es el arrepentimiento. Por eso te pido y te ruego en el nombre de Jesús, que a cada uno de nosotros nos lleves en ese proceso de arrepentimiento. Que no nos estanquemos, Señor, que sea un cimiento donde podamos avanzar hacia la madurez. Señor, si hay algún enfermo aquí, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Si hay personas lastimadas en su corazón, te ruego que los sanes, que los abraces. Padre, queremos servirte, queremos disfrutar la vida y todo lo que nos has regalado. Pero entendemos que es necesario someternos a ti. Ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos, a permanecer fieles a ti en todo lo que hacemos, Señor. Que tú nos des la sabiduría y la capacidad para seguir adelante y disfrutar de tu bendición. La bendición que añade riquezas y no tristezas, Señor. Bendice cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Si está tu familiar ahí a tu lado, tómalo de la mano. Si es tu esposa, tu marido, tómense de la mano. Y cada uno hable con Dios y dígale: te doy gracias por la vida de mi esposa o del marido. Si son tus hijos, diles: Dios, gracias por estos hijos, ayúdame a guiarlos. Señor, cada familia aquí representada, yo te pido que los guardes en todos sus caminos, Señor, que tus ángeles los cuiden, que no los dejes caer en tentación y los libres de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Si alguien tiene necesidad de oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos entre semana en las diferentes reuniones.